Buenos días, hermanos, a los que no saludé, que el Señor les bendiga. Quiero agradecerles por la invitación, por permitirme hoy compartir con ustedes la palabra del Señor y también agradecer porque me permiten venir acompañado, ¿no? Con la gente de Minas. Ahí ya vi que hay varios, está Sonia, Rosario, está Mayra por ahí abajo también. No sé si alguno más se me escapa, pero bueno, hay gente que está acá que va a escuchar una cosa muy importante, también los de Minas, van a escuchar, el pastor va a pegar donde viene pegando, y los hermanos de Maldonado creo que también van a escuchar algo que espero sea relevante para sus vidas también. Bueno, una de las cosas que me pone más felices a mí es cuando me invitan a predicar y yo pregunto al pastor sobre cuál es el asunto, sobre cuál es el tema, y cuando el pastor me indica, me da una indicación sobre el asunto, y veo que ese asunto es algo que yo vengo trabajando en mi vida, o es algo que yo estoy trabajando en la iglesia, eso me pone feliz, me pone contento. Lo que ustedes están trabajando en Maldonado, el desafío que ustedes tienen en Maldonado es el mismo que tenemos nosotros acá en Minas, ¿sí? Durante todo el mes de enero venimos trabajando sobre preparar nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu para lo que el Señor tiene para nosotros este año. Y el pastor Edgardo me pasaba el título de lo que ustedes trabajan, ¿no? Prepárate, grandes cosas vienen ya, y el versículo lema Jeremías 33:3, ¿verdad? Vamos a leerlo rapidito ahí, búsquelo en su Biblia, o ya se lo sabe alguna de memoria. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Habla de la oración, ¿no? Del clamor, clamar a Dios, y es el Señor nos promete que nos va a escuchar, y no solo que nos va a escuchar, sino que nos va a responder. Y eso es importantísimo. Pero a mí me gustaría trabajar un punto anterior, ¿no? Que es la preparación para escuchar la voz de Dios. En el tiempo, en el mundo en que vivimos, se habla mucho sobre Dios me dijo, Dios me habló, Dios esto, o quiero escuchar la voluntad de Dios, quiero saber cuál es la voluntad de Dios, y Dios ya sabemos que Él responde a nuestras oraciones de diferentes maneras, sabemos que Dios nos dirige, nos guía. Uno de los versículos favoritos y marcantes en mi vida es el Salmo 32:8, que dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Dios nos está diciendo que nos va a mostrar el camino, y no solo que nos va a mostrar el camino, sino que vamos a entender por qué transitamos ese camino. Entonces las promesas de Dios para nuestras vidas siguen intactas, son iguales. Desde el Antiguo Testamento hasta ahora siguen siendo iguales. Sabemos que Dios responde, ¿sí? Si usted todavía no entiende eso, entonces yo le invito a que hable con su pastor, con su líder, y busque con un discipulado o con un estudio especial las promesas de Dios sobre que Él responde. Si usted todavía no sabe eso, es importantísimo que usted lo entienda ahora, ¿sí? Dios responde a nuestras oraciones. El papel de Dios en esta pieza ya lo sabemos. Lo que necesitamos hacer es trabajar nuestro papel. Necesitamos tener, como decía el pastor Edgardo, una tierra fértil, un corazón preparado, un entendimiento trabajando, los sentidos atentos para saber cuándo Dios nos está hablando, cómo Dios nos está hablando, qué quiere Dios que hagamos, ¿sí? Muchas veces nos pasa a los pastores cuando conversamos con algunas personas y le decimos, ¿qué te pasa? Y la persona empieza a contarnos y a hablar y te dice, yo quiero saber lo que Dios tiene para mi vida y quiero que Dios me responda y quiero entender qué es lo que Dios quiere para mí. Y uno escuchando la conversación empieza a pensar, pero Dios ya te lo está mostrando claramente, Dios ya te está diciendo, Dios ya te está mostrando, Dios ya te habló a través de tal predicación, de tal hermano, de tal estudio, de tal cosa. El papel de Dios ya está hecho. El que está fallando acá sos vos. Necesitas preparar tu corazón y tu mente para entender. Si no, las cosas pasan por al lado tuyo y no te das cuenta. ¿Sí? Necesitamos ser cristianos preparados integralmente para saber escuchar la voz de Dios. El versículo lema de ustedes dice, clama a mí y yo te responderé. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para escuchar esa respuesta de Dios? ¿O estamos tan ensimismados en el clamor, en el clamor, en el clamor, que cuando Dios responde, la respuesta pasa por el costado? ¿Sí? Repito e insisto con esto, Dios responde, ya sabemos que Dios responde. El tema es que Dios responde a su manera y a sus tiempos. Y cabe a mí como cristiano
preparar mi corazón, mi mente y mi espíritu para saber reconocer cuando Dios está hablando a mi corazón. Entonces, a mí me gustaría conversar con ustedes algo que también venimos conversando en la iglesia de Minas, como venimos hablando sobre la importancia de preparar nuestro corazón, primero, ¿sí? Nuestro corazón tiene que ser un corazón preparado. Y siguiendo el ejemplo de ustedes en Jeremías, me gustaría ir al capítulo 29 de Jeremías. Vamos a estudiarlo juntos. Capítulo 29 del libro de Jeremías. Vamos a leer del versículo 1 al 14 y lo vamos a ir trabajando juntos. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Lasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Decía la carta, esta es una introducción que nos explica que Jeremías envió una carta a los cautivos que estaban en Babilonia y a los que habían quedado en Jerusalén. Y esta carta decía lo siguiente, que comienza en el versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed el fruto de ellos. Casaos y engendraos hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Hermanos, Jeremías es uno de los profetas que predijo el exilio a Babilonia del pueblo de Dios, sufrió con el pueblo de Dios también ese exilio, ¿no? En la Biblia encontramos profetas preexílicos que decían, si seguimos haciendo esto, vamos a ir cautivos, el Señor nos va a castigar. Tenemos profetas exílicos, por ejemplo Daniel, que nos escribe desde el exilio. ¿Se acuerdan la historia de Daniel, que no se quiso contaminar con la comida del rey? Sadrach, Mesach y Abednego, que estuvieron ahí en el horno de fuego. Todas esas cosas que vemos en el libro de Daniel, porque Daniel estaba ya en el exilio, es un profeta exílico. Y después tenemos profetas posexílicos, que son aquellos profetas que vuelven después de 70 años y profetizan al pueblo sobre la reconstrucción, sobre lo que iba a pasar a partir de ahora, que son los libros que encontramos en los últimos profetas menores allá, Zacarías, Malaquías, esos que están ahí, son posexílicos. Entonces, el caso de Jeremías, ¿cuál es? Es un profeta que estaba ahí, que profetizó diciendo, si seguimos portándonos como nos estamos portando, vamos a ir cautivos. ¿Sí? La profecía de Jeremías se cumple en dos partes. Primero viene Nabucodonosor y se lleva a toda la gente importante del lugar. En ese viaje probablemente se lleven a Daniel y sus amigos, en ese viaje. Y después más adelante, eso lo vemos en el capítulo 39 de Jeremías, vemos cómo viene Nabucodonosor de nuevo y termina por llevarse a casi todo el mundo. ¿Sí? Solo queda un pequeño remanente.
el exilio se cumple en dos partes, se cumple la profecía de Jeremías, entonces Jeremías es un profeta preexílico y es un profeta exílico también, es un profeta que desde su exilio personal, por decirlo de alguna manera, él sigue hablando y contando y diciendo cuál es la voluntad de Dios. Y acá en el capítulo 29 encontramos la carta de Jeremías a los cautivos, ¿sí? Es una carta específicamente escrita para algunas personas, a un grupo especial, y quiere dejar algunas cosas claras. Acompáñenme un poquito por acá. Vamos a dividir esto en 4 partes. Primero la introducción. Del versículo 1 al 3 dice que estas son las palabras de la carta del profeta Jeremías. Envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas y todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Ahí tenemos el objetivo de la carta de Jeremías. Fue escrito para los ancianos que habían quedado en Jerusalén y para los profetas, sacerdotes y el pueblo que había ido cautivo a Babilonia. A esas personas les está escribiendo Jeremías y les dice que ellos tienen que ser ejemplo en Babilonia. Y esto es algo importante que después vamos a ver más adelante. Cuando pensamos en el exilio del pueblo de Dios, pensamos en un tiempo terrible, de mucha tristeza. Es la consecuencia de todo el pecado del pueblo. Dios estaba siendo justo, los estaba enviando para allá, para no sé qué, para no sé cuánto. Y nos olvidamos que el pueblo tenía una misión también dada por Dios para aquel lugar. Ellos no iban a pelearse con los babilonios, ellos no iban a quejarse de los babilonios, ellos no iban a señalar el error de los babilonios. Era un tiempo permitido por Dios y era un tiempo donde el pueblo también necesitaba hacer algunas cosas que Dios le pedía. Eso lo vemos del versículo 4 al versículo 7. Vamos a leerlo de nuevo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Esto es importantísimo. Dios asume la responsabilidad y dice, fui yo el que los hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Que nunca se les olvide eso. ¿Sí? Hermanos, no nos olvidemos y no confundamos a Babilonia, que sinónimo de pecado, sinónimo de muchas cosas feas en aquel tiempo. Dios permitió que el pueblo fuese a Babilonia para demostrar en ese proceso su justicia, su fidelidad, su amor también hacia el pueblo. Yo los hice transportar hacia allá, ¿sí? Y como yo los hice transportar hacia allá, les digo ahora, edifiquen casas, habiten las casas, planten huertos, coman lo que planten, cásense, tengan hijos, que sus hijas se casen también, que sus hijos se casen también, tengan hijos, hijas, no se disminuyan. Dios le está diciendo que ellos tienen que ser ejemplo en el lugar al que van. Ustedes no van a Babilonia para llorar en Babilonia. Ustedes no van a Babilonia para meterse en una cueva. Ustedes van para recordar que yo soy justo. Ustedes van para recordar que con Dios no se juega. Dios les dijo, no hagan esto, ustedes lo hicieron, entonces ahora están pagando las consecuencias. Pero mientras estén allá, cásense, planten, construyan casas. ¿Sí? Versículo 7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella, Jehová, porque su paz tendréis vosotros paz. De nuevo, Dios asume la responsabilidad. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Fui yo el que los hice transportar hacia allá. Y quiero que ustedes busquen la paz de esa ciudad. Busquen la paz de Babilonia. Roguen por ella, oren por Babilonia. Oren por el lugar donde ustedes están para que tengan paz, porque si en Babilonia hay paz, ustedes van a tener paz. Dios le está diciendo al pueblo que sean ejemplo en Babilonia. Ahí vienen los versículos del 8 y 9. Mientras están en Babilonia, tienen que seguir estando alertas. Cuidado con determinadas cosas. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, así ha dicho Jehová. Hay una alerta, hay un cuidado. Había profetas entre el pueblo. ¿Sí? Bueno, Daniel, por ejemplo,
Había profetas que soñaban determinadas cosas. Lo vemos en el libro de Daniel también. Había profetas que profetizaban sobre cosas que iban a pasar. Lo vemos también en el libro de Daniel. Sin embargo, no todo el mundo que hacía eso tenía un mensaje dado por Dios. Y si no era un mensaje dado por Dios, era un mensaje dado por alguien o era un mensaje dado por mí mismo. Y Dios le dice al pueblo a través de Jeremías, cuidado, ojo, no todo el que profetiza por ahí en el exilio lo envié yo. No todo el que dice que soñó tal cosa lo envié yo. Tengan cuidado, sean ejemplo, pero mientras son ejemplo allí en el lugar donde estén, tienen que estar alertas, tienen que seguir cuidándose. Tienen que seguir entendiendo que la raíz de todo esto fue la desobediencia hacia Dios y que un día vamos a reconciliarnos otra vez con Dios, vamos a volver a nuestra casa y tenemos que ser dirigidos por Dios, no por determinado profeta. Y ahí viene el versículo del 10 al 14, que dice, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ya acá les dice que van a ser 70 años, que ellos se van a tener que quedar en Babilonia, van a tener que esperar 70 años, va a ser un tiempo de aprendizaje, un tiempo de dificultades, es verdad, pero también un tiempo de renovar ese compromiso con Dios, esa relación con Dios. Y después de 70 años, yo los voy a visitar, les dijo Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Yo tengo pensamientos de paz. No estoy haciendo esto porque los odio, no estoy haciendo esto porque no me gustan. Estoy haciendo esto porque los amo, porque soy justo y porque quiero la paz de ustedes. Van a estar 70 años allá y después van a volver. Entonces, en el versículo 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Recién ahí la búsqueda iba a ser completa. La búsqueda de Dios no era así, en un plis-plas. Me levanté, busco a Dios y ya está. Gracias a Dios que nosotros vivimos bajo el nuevo pacto, ¿no? Tenemos libre acceso a Dios. Pero eso a veces nos confunde y nos hace olvidar que necesitamos tener un corazón totalmente entregado a Dios para buscarlo. A veces creemos y pensamos que por el simple hecho de que Dios está ahí y me escucha, yo puedo ir y presentarle todos mis problemas con un corazón totalmente impuro, viviendo en pecado, haciendo cualquier chanchada. Dios está ahí, Dios me escucha. Miremos el ejemplo de Dios con Babilonia y con el pueblo de Israel en Babilonia. Ustedes van a ir allá, ustedes se van a tener que quedar allá. Mientras se queden allá no es para llorar y patalear, es para trabajar, para ser ejemplo, para ser felices. Mientras estén allá y vayan trabajando y viendo cosas, busquen la paz de esa ciudad, porque yo los envié allá. Y después de 70 años los voy a visitar. Y recién ahí ustedes van a venir, van a orar, me van a invocar, y yo los voy a escuchar. Versículo 13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ese tiempo de 70 años era necesario para que el pueblo renovase sus votos con Dios, por decirlo de alguna manera, volviese con hambre, con sed de buscar al Señor. Y el versículo 14 dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Ahí vemos cómo Dios está actuando, ¿no? Cómo Dios los hace volver, no solo a ellos, sino... Esta es un texto que hasta el día de hoy los judíos utilizan, porque acá el texto dice que Dios los iba a traer de todos los lugares, ¿sí? Es un texto fundamental y clave para la creación del Estado de Israel, por ejemplo, ¿sí? Para fundamentar eso. De todos los lugares, los judíos que estaban en Uruguay, los judíos en Estados Unidos, los judíos en Europa, los judíos en Asia, Dios los va a traer todos a este lugar, porque es nuestro lugar. Hasta el día de hoy sigue siendo un fundamento para los judíos. Entonces vemos como hay una línea acá, ¿no? Hay una línea.
Dios lleva cautivo al pueblo, Dios permite, perdón, la cautividad del pueblo con una razón, y cuando vemos cautividad nuestra cabeza enseguida piensa en tristeza y cosas feas y esto, pero Dios está diciendo, no tiene que ser todo feo. Ustedes pueden trabajar por eso. Y mientras trabajan por eso vayan pensando y vayan agarrando fuerzas y ganas para volver a casa. Mientras hacen eso, cuídense porque hay gente mala dando vueltas, que van a decir, Dios dijo tal, Dios dijo cual. No, cuidado, entiendan esto. Y cuando vuelvan con un corazón pleno, renovado, completo, para buscarme de verdad. Porque si me buscan de verdad, me van a encontrar. ¿Sí? Y si encontramos a Dios, vamos a tener paz y plenitud. Esto era lo que básicamente Jeremías escribió al pueblo, narrando y diciendo lo que Dios le había mostrado, ¿no? Ahora, ¿cómo traemos eso a nuestra época? ¿Cómo traemos eso para nosotros ahora? ¿Sí? Porque esto pasó hace un montón de tiempo. Prepárate, grandes cosas vienen ya, ese es el lema de ustedes, ¿no? Perfecto. Grandes cosas vienen ya sería la parte de Dios. Sabemos lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Bueno, ni siquiera sabemos, mejor dicho, ni siquiera sabemos todo lo que Dios puede hacer. Conocemos solo una ínfima parte de lo que es Dios y es tremendo. Imagínense si llegásemos a conocer todo. Prepárate, grandes cosas vienen ya. Sabemos que vienen grandes cosas, esperamos que vengan grandes cosas, oramos por grandes cosas. Enfoquémonos ahora en nuestra parte, que es la primera, prepárate. Vos y yo necesitamos prepararnos. Y vuelvo a repetir, qué bien que hace Dios las cosas. La iglesia de Río de Agua Viva está trabajando esto, la iglesia de Minas también está trabajando esto. Estamos los dos trabajando la cuestión de prepararnos. Necesitamos prepararnos, necesitamos estar atentos y alertas a lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cómo vamos a hacer eso? Siguiendo este ejemplo. Bueno, primero, plenitud de vida. Yo sé que suena medio hippie lo que estoy diciendo, que suena medio raro, pero créanme, hermanos, que no encontré otra frase para ejemplificar lo que quiero decirles ahora. Presten atención a esto. Vivimos en un tiempo, a ver si a ustedes les pasa, donde los cristianos somos quejicas, como le dicen en España, quejicas. Nos quejamos de todo lo que se mueve. La música sí no, la música sí sí. Así no se ora, así se ora. Así se tiene que vestir uno, así no se tiene que vestir uno. Mirá este gobierno que mal, mirá este gobierno que bien. Mirá este que tal, mirá este que cual. ¿Sí? Ojalá que venga Dios y queme todo esto. Quiero morirme ya y estar con Dios. Uy, qué exagerado el pastor. No, créanme que no. ¿Sí? Si hablamos acá con Edgardo, seguramente a él también le pase. A los pastores escuchamos ese tipo de cosas todo el tiempo. Y decimos, pero, ¿qué pasa con este cristiano? Él no entendió que este es el lugar donde el Señor nos colocó, es el aquí y el ahora, donde yo tengo que ser feliz y pleno. ¿Para cuándo estás guardando tu felicidad? ¿Para cuando estés en el cielo? Ya sabemos que en el cielo vamos a ser felices. ¿Para cuándo estás guardando tus dones y talentos? ¿Para el cielo? Yo tengo el don de servicio, pero lo voy a usar cuando esté con el Señor. Cuando esté con el Señor no vamos a necesitar el don de servicio. El don de servicio se necesita ahora. La gente que fue cautiva a Babilonia fue con un claro mensaje dado por Dios. Ustedes van, pero van y tienen que buscar la plenitud, la felicidad, ser completos en aquel lugar. Tienen que buscar la paz de aquel lugar. Entonces tenemos que parar de ser cristianos que se quejan todo el tiempo por el lugar malo donde vivimos, por el lugar feo, por el lugar triste, por el lugar aburrido, por el lugar que no quiere saber nada de Dios. Es el lugar donde Dios te colocó. Maldonado con todas sus cosas lindas y con todas sus cosas feas, es el lugar donde el Señor te colocó. Y en ese lugar es donde el Señor quiere que seas bienaventurado, feliz, completo. Bienaventurados los pobres en espíritu, cuando vivan en Miami. No, bienaventurados los pobres en espíritu, en el lugar donde estés. Tenés que ser pleno, feliz, enfocarte en lo que Dios quiere para tu vida, enfocarte en preparar tu corazón. Necesitamos, como hizo el pueblo de Israel, buscar la paz del lugar donde nos encontramos.
deber y mi deber como cristianos es buscar la paz del lugar donde estemos. Entonces, enfoquémonos en otra cosa. Ya sabemos que las cosas están mal, ya sabemos que hay muchas cosas que a Dios no le agradan. Pero nosotros seguimos teniendo un papel, que ser felices, plenos, completos en lo que Dios preparó para nosotros. ¿Sí? No es la situación ideal. No estamos en el mejor lugar del mundo. No estamos, este mundo no está como Dios quiere que esté, pero necesitamos buscar la paz del lugar donde estamos. Necesitamos construir casas. Necesitamos multiplicarnos. Estoy hablando en un sentido figurado, obviamente, ¿no? Dios le pidió al pueblo que edificara casas, construyera huertos, que, que, que se multiplicara, que buscaran hijos, que buscaran después yernos, nueras, que no se disminuyan. Bueno, ¿cómo traemos eso para nosotros hoy? Aprovechá, usá el lugar donde estás, trabajá en el lugar donde estás. Tenés que servir de una manera alegre, feliz, porque es ahora donde hay que servir, es ahora donde hay que evangelizar, es ahora donde hay que mostrarles a otros lo que Dios hizo en nuestra vida. Entonces, el primer desafío que yo te dejo y me dejo a mí mismo es: paremos de ser cristianos tristes, amargados, ofuscados, enojados con todo lo que me rodea, llenos de crítica y de juicio hacia cada movimiento que hay alrededor mío. Y pasemos a vivir plenos, felices y completos. Esto no quiere decir que negocio con el pecado, ¿eh? No, 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 no. El pecado es pecado, con el pecado no se negocia. Pero el hecho de que yo no negocie con el pecado no quiere decir que sea amargado, triste, feo, que ande señalando a todo el mundo. Mira lo que hizo aquel, mira lo que hizo aquel, mira lo que hizo aquel. Eso es terrible. Y nos estamos convirtiendo un poco en eso, en nuestra nación, los cristianos. Estamos señalando a todo el mundo todo el tiempo. Paremos con eso. Dios no nos llamó a señalar el lugar donde vivimos todo lo malo que está. Dios nos llamó a que seamos plenos, felices y completos en el lugar donde nos encontramos. Segundo, necesitamos ser ejemplo en el lugar donde estamos. Una de las cosas que pasaba con el pueblo de Israel era que ellos tenían buenos ejemplos y tenían malos ejemplos. Y cuando uno piensa en malos ejemplos, piensa en cosas, en personas súper malas, súper feas. No, no, no. Había profetas, había sacerdotes, había gobernantes que no eran buen ejemplo. Y Dios advierte al pueblo a través de Jeremías y dice: cuidado, cuidado, porque hay gente por ahí que dice que habla en mi nombre. Hay gente por ahí que dice que sueña en mi nombre. Cuidado, porque no todo el que dice, no todo el que sueña, en realidad tiene un mensaje dado por Dios. Entonces, traigamos esto a nosotros hoy en día. Yo no me voy a meter en cuestiones de sueño, ni de profeta, ni de nada de eso. No se preocupe, que yo no voy a entrar en ese asunto. A lo que yo voy es que busquemos buenos ejemplos. Busquemos buenos ejemplos. Y segundo, se nos tiene que meter en la cabeza de una vez por todas que yo también soy ejemplo. ¿Sí? Pensemos en los que tienen hijos ahí, piensen, los que no tienen hijos, intenten hacer un esfuerzo en pensar en el ejemplo que le voy a dar. Pero cuando tenemos hijos, sabemos que somos ejemplo para nuestros hijos. Ese ejemplo puede ser bueno o puede ser malo, pero ejemplo soy. Si yo hago algo bueno, para que mi hijo lo vea va a ser genial, pero si yo hago algo malo, medio a escondidas, si él me ve, también voy a ser ejemplo, y después lo va a copiar, después lo va a hacer. Necesitamos ser ejemplo en el lugar donde estamos. Necesitamos también al mismo tiempo buscar buenos ejemplos. ¿Ok? ¿Y cómo nosotros podemos ser ejemplo? Bueno, tenemos muchísimas cosas que podríamos mencionar. Yo quiero mencionar solo una. Necesitamos usar nuestro intelecto, nuestra cabeza y nuestro corazón para buscar de lleno lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que empezar a dejar un poquito de lado la creencia que el otro me transmite necesariamente. A ver, voy a intentar explicar esto mejor porque no quedó muy claro. Pastor, yo
ahora me pinto todos los días el pelo de azul porque escuché que el pastor fulanito de tal en un video de YouTube dijo que para escuchar la voz de Dios tenés que tener el pelo azul. Estoy diciendo un disparate, ¿no? Lo que nosotros tenemos que entender es que el sacrificio de Jesús fue tan grande, tan importante y tan pesado para nuestras vidas, que con ese sacrificio Él compró mi libertad, me dio la llave de acceso a Dios. Yo tengo libre acceso a Dios a través de la oración y a través de su palabra, para yo mismo también sacar mis propias conclusiones, buscando siempre que sea necesario la ayuda de buenos ejemplos, buenos líderes, buenos pastores como el que tienen ustedes. No me tengo que quedar con lo que dice fulanito porque lo dijo fulanito. Vivimos en tiempos donde seguimos nombres propios, ¿sí? A mí me encanta ver al pastor fulano de tal porque habla tan lindo en los videos. Mire, no se trata de hablar lindo o hablar feo. Se trata de si habla con la palabra de Dios o no, si habla la verdad o no, si es un buen ejemplo de lo que Cristo dijo o no. Y yo tengo que agarrar todo eso y yo también tengo que ser ejemplo. ¿Ok? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Qué triste sería que nosotros lleguemos y que digamos Señor, Señor, y digáis, no te conozco, amigo, no sé quién sos. Tenemos que ser buen ejemplo, tenemos que buscar buenos ejemplos. ¿Sí? Pensemos en la responsabilidad del pueblo de Israel cuando leyó esta carta. Habrán empezado a sospechar y decir, epa, o sea que Dios está diciendo que entre nosotros hay gente que dice ser tal cosa, pero en realidad no lo es. Tengo que estar atento. Hermano, usted y yo necesitamos estar atentos a los ejemplos que vemos, a lo que hacemos, a lo que escuchamos, ¿sí? Y también a las personas que tenemos a nuestro alrededor, a los nuevos cristianos que se están convirtiendo. ¿Soy yo un buen ejemplo para ellos? A las personas que tengo a cargo, ¿soy yo un buen ejemplo para ellos? Al vecino que no es convertido, ¿soy yo un buen ejemplo para esta persona o no? Yo preparo mi corazón siendo un buen ejemplo también. Yo preparo mi corazón, como mencionamos anteriormente, siendo pleno, feliz, completo, pero yo preparo mi corazón también siendo ejemplo. Y lo último, ahí viene la parte más linda y más interesante de todo. Dios actúa. Volvamos a leer el versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Había condiciones. Ustedes me van a buscar, pero no vale buscarme de cualquier manera. Me tienen que buscar de todo vuestro corazón. ¿Y cómo me doy cuenta yo que ustedes me buscan de todo vuestro corazón? Porque hacen las cosas que yo les dije que tenían que hacer. Entonces, hermanos, no es una línea recta así de hago cualquier cosa en mi vida, soy un ejemplo horrible para los demás, no sirvo de ninguna manera en mi iglesia, tengo los dones, talentos que el Señor me dio guardados en un bolsillo, y de repente pretendo escuchar lo que Dios me dice. Para escuchar lo que Dios me dice tenemos que vivir en una relación de comunión total con Él. Y para vivir en una relación de comunión total con Dios necesito obedecer lo que el Señor me dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad. Así termina el versículo. ¿Sí? Para escuchar lo que Dios tiene para nosotros, para percibir la obra de Dios a nuestro alrededor, tenemos que preparar nuestro corazón. ¿Sí? Preparo mi corazón obedeciendo a Dios. Obedezco a Dios. Esa es una forma de preparar mi corazón también. Resumamos entonces. Necesito vivir pleno, feliz en el lugar que Dios me dio. No puedo escuchar la voz de Dios siendo un cristiano amargado que solo está esperando la segunda venida del Señor. Es importante la esperanza, es importante mantener la fe, es importante reconocer que el Señor nos va a venir a buscar, es importante reconocer que está preparando un lugar para nosotros. Anhelamos eso.
Y cuando miramos al mundo, a pesar de todas las cosas malas que hay en el mundo, nunca debo olvidarme que aunque el mundo esté mal, yo no tengo por qué estar mal. Que aunque el mundo esté triste, yo no tengo por qué estar triste. Aunque el mundo esté perdido y sin paz, yo no tengo que ser un cristiano amargado que busca pleito todo el día. Necesito buscar la paz del lugar donde vivo, ser pleno, feliz, completo, bienaventurado. Preparo mi corazón siendo ejemplo hacia los demás y buscando buenos ejemplos. ¿A dónde mirar? No todo el que se dice cristiano vive los principios cristianos. No todo el que dice Dios te ama cree que Dios ama a todo el mundo. Entonces, hermanos, para saber reconocer un falso profeta, como hablaba acá, cuidado con los falsos profetas, para reconocer un falso profeta y un profeta verdadero, necesito estar en comunión con Dios. ¿Sí? Preparo mi corazón cuidándome también de las cosas malas. Preparo mi corazón siendo ejemplo hacia los demás. Y ahí viene el tercer paso, que es obedeciendo las cosas de Dios, voy a conseguir aproximarme más a Él, voy a conseguir escuchar lo que Dios tiene para nosotros, voy a conseguir disfrutar de todo lo que Dios tiene para mí. Es un proceso, no es una cosa así, un plis plas. Por algo, la iglesia de ustedes, el pastor de ustedes, está pensando en este lema, ¿no? Prepárate, grandes cosas vienen ya. El lema en otra iglesia podría haber sido, grandes cosas vienen ya. Y ya está, no. Comienza con prepárate. Grandes cosas vienen ya. Necesitamos preparar nuestro corazón. Para preparar nuestro corazón necesitamos alegría, felicidad, paz, comunión con nuestros hermanos, ser buen ejemplo para los demás, adquirir de buenos ejemplos cosas importantes para nosotros, estar atento a lo que hago, lo que digo, y ser obediente a Dios. Eso es importantísimo. Oramos, hermanos. Gracias, Señor, por este día, gracias por la oportunidad que tú nos has dado de estar juntos en esta mañana, y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a tener un corazón preparado, un corazón dispuesto a escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces, en el afán de corregir a los demás, en el afán de buscar lo que está bien, lo que está mal, dejamos pasar tu voluntad por al lado nuestro, no nos damos cuenta de lo que tú quieres, Señor, no vemos lo que tú estás haciendo también con las personas. Te pedimos perdón por eso, Señor, y queremos rogarte que tú nos ayudes a ser cristianos atentos, entendidos, cristianos que busquen la paz del lugar donde estamos, cristianos que estén felices por el lugar donde tú les colocaste, Señor. Te agradecemos por todo lo que tú haces con nosotros, y como hablabas a través de Jeremías, sabemos que tú nos escuchas, tú nos oyes, Señor. Queremos pedirte que en este tiempo nos ayudes a tener un corazón preparado, dispuesto a obedecerte, para así poder estar en comunión contigo y escucharte de una manera clara, de una manera fuerte, Señor, en nuestras vidas. Rogo en este momento por mis hermanos, Señor, de Maldonado, de esta iglesia. Te pido que tú les bendigas, que tú les ayudes, que tú les guardes, Señor, que les guíes en este proceso de preparación para entender lo que tú quieres para ellos este año. Todo eso te lo pido agradecido en el nombre de Jesús. Amén.